Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a revisar bien el sonido. Este es a presentar entonces la lectura al módulo 6 desde el texto guía de Clarina Mejía La Verde en este curso de álgebra lineal para formación de ingenieros agropecuarios. Entonces, en este módulo 6 vamos a tratar el tema de subespacios asociados a una matriz. Entonces, los contenidos del módulo van a ser el concepto de espacio nulo, espacio renglón o fila y el concepto de espacio columna asociados a una matriz A. Vamos a ver propiedades de esos espacios y relaciones con el espacio nulo o núcleo de una matriz A y relaciones con el rango de una matriz A. Aquí vemos una ilustración que muestra que en una matriz 3x3 A, pues los subespacios asociados a esta matriz van a ser subespacios de R3. Entonces, algunos van a ser, por ejemplo, el espacio fila, un plano, y aquí vemos el espacio nulo o NA perpendicular, como una recta perpendicular a ese plano. Y vamos a ver que efectivamente el espacio fila y el espacio nulo van a ser perpendiculares. Y también vamos a ver el espacio columna, que en este caso también nos muestra que es un plano asociado a la matriz A. Entonces, los objetivos de este módulo van a ser determinar los subespacios asociados con una matriz, establecer las diferentes relaciones que existen entre estos subespacios y utilizar estos subespacios para determinar bases de subespacios generados por un conjunto de vectores. Entonces, vamos a aprender a utilizar estos subespacios para determinar las bases de ellos. Y utilizaremos el rango de una matriz para determinar cuándo un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo tiene solución. Entonces vamos a ver cuándo ese sistema no homogéneo tiene solución utilizando el concepto de rango. Las preguntas básicas son: ¿cuáles son los subespacios asociados a una matriz? Veremos que son 3. Y ya en las siguientes preguntas, la matriz B es la matriz escalonada equivalente por renglones a A. También podemos utilizar la escalonada reducida. Pero para la teoría, como la presenta Clarina Mejía La Verde en este su libro, es que solamente B va a ser una matriz escalonada asociada a la matriz A. O sea, nada más vamos a necesitar escalonar, no escalonar y reducir en estos procesos. La segunda pregunta entonces son: ¿cómo son los espacios nulos y espacio fila o renglón de las matrices A y B, de la matriz A y de su forma escalonada asociada pues a ella? ¿Y qué relación existe entre los espacios renglón y columna de A? ¿Y cómo se relacionan los espacios nulo y renglón de A? ¿Y qué es el rango de una matriz? ¿Y cómo se relacionan los rangos de A y B? Otra pregunta es: ¿qué condición debe cumplir el término B en la ecuación matricial AX igual B para que un sistema tenga solución? ¿Y cómo se relacionan el rango y la nulidad de A con el número de columnas de A? Entonces, en la introducción, en esta sección, pues se darán esas técnicas que nos permiten determinar una base para un espacio vectorial que surge como ese espacio que surge como generado por un conjunto de vectores que no son linealmente independientes en general. Además, asignaremos a una matriz A un conjunto que nos informa acerca del número de renglones o columnas LI de A. Este número será el rango de la matriz. Este es el rango de la matriz por ahora, entonces vamos a fijarlo, nos va a indicar también el número de filas o columnas LI de la matriz. Entonces empecemos con los conceptos de espacio nulo, espacio renglón o fila y espacio columna asociados a una matriz A. Como definición, entonces, sea una matriz de orden m por n, es decir, no tiene que ser cuadrada, de m filas y n columnas. Entonces, al conjunto n sub A, definido como los x de Rn, tales que multiplicados por A dan el vector 0. Ese va a ser el que llamaremos este conjunto NA
lo llamaremos espacio nulo de A o núcleo de A y lo denotaremos así, como n sub A. Ya habíamos visto en el ejemplo 9 del módulo 5, el módulo anterior de este curso, mostramos que este conjunto es un subespacio vectorial de Rn. Porque si esta es una matriz de M por N, entonces el espacio nulo, que son puros vectores de Rn, también lo podemos entender a este espacio nulo como el espacio de los vectores de Rn que anulan a la matriz A, es decir, que multiplicados por A da 0. A la dimensión de Na se le llama nulidad de A y se denota con la letra griega nu y entre paréntesis A, y lo leemos nu de A. Entonces nu de A va a ser la nulidad o dimensión del espacio vectorial n sub A, siendo n sub A, pues como lo hemos visto, el espacio nulo de A. Como ejemplo de esto, tenemos para esta matriz 2×3 determinar el espacio nulo de ella. Entonces, como solución, pensamos entonces que si A la pensamos como la matriz de coeficientes en un sistema homogéneo, porque lo que queremos es hallar los x que multiplicados por A da 0. Entonces así tenemos esta ecuación matricial AX igual 0, que es la que en donde las soluciones van a ser los elementos del núcleo. Entonces hacemos operaciones elementales de renglón para hallar las soluciones de este sistema homogéneo. Y al aplicar esas operaciones elementales, miren que aquí las definimos, las operaciones con letra R, algunos autores la utilizan con F, y al hacerlo, miren que obtenemos aquí la forma escalonada y aquí la forma escalonada reducida. Y en esta forma escalonada reducida, pues el sistema equivalente va a ser x1 igual x1 más un medio de x3 o va a ser 0. Y la segunda ecuación va a ser x2 menos 3 medios de x3 va a dar 0. Y de ahí despejas x1 en términos de x3, x2 también te quedan en términos de x3, y x3 va a ser entonces el parámetro variable libre. Y así entonces nos quedan estas tres ecuaciones paramétricas para describir a este espacio nulo o a la solución de este sistema homogéneo. Y cuando esto lo tenemos así, esto lo podemos escribir como x3 veces el vector de coordenadas menos un medio, 3 medios y 1. Y así decir de que todas las soluciones x1, x2, x3 de este sistema homogéneo, que son el espacio nulo de A, son todos los múltiplos escalares de menos un medio, 3 medios y 1. Y así NA lo escribimos como el generado por este conjunto que tiene solo un vector. Y si este conjunto tiene un vector que es no nulo, es el I. Y como es el generador, entonces como genera y es el I, entonces es base de este espacio NA. Y recuerden que el número de elementos de una base es la dimensión del espacio. Y entonces la nulidad de A o la dimensión de este espacio nulo va a ser 1 porque esta base tiene solo un elemento. Entonces así vemos que para hallar el espacio nulo resolvemos el sistema homogéneo asociado a la matriz, y con eso siempre vamos a encontrar un conjunto de ecuaciones paramétricas como estas que me permiten expresar las tripletas que hacen parte de la solución del sistema homogéneo asociado como múltiplos de un mismo vector, entonces, o combinaciones lineales de ese vector, y así ese vector va a ser el generador de ese espacio nulo. Veamos una definición 2, y es que sea una matriz de M por N, así en general, entonces el espacio generado por los renglones de A, es decir, por este primer renglón, este segundo y este tercero, es un subespacio de Rn, porque si los renglones de A, miren que tienen n componentes, entonces todo lo que generen ellos va a ser un vector de n componentes. Por lo tanto, si pensamos en las combinaciones lineales de estos renglones, eso va a ser un subespacio de Rn, que lo vamos a llamar subespacio renglón de A. Y lo denotamos con R sub A. Y al espacio generado por las columnas de A, ya que son columnas que van a tener m componentes, pues lo vamos a llamar subespacio, va a ser un subespacio ya de Rm,
y lo llamamos espacio columna de A y lo denotamos como C sub A. Y como propiedades de estas definiciones, bueno, que se derivan de estas definiciones de espacio nulo, espacio fila y espacio columna, tendremos este primer teorema. Si tengo dos matrices, si tengo A y B y A y B como matrices de M por N equivalentes por renglones, es decir, una se puede obtener de la otra a través de operaciones elementales de fila, entonces los espacios generados por los renglones de ambas matrices son iguales. Y todo esto porque cuando aplicamos operaciones elementales de fila, lo único que hacemos es, en definitiva, intercambiar filas o multiplicar una fila por un escalar dado o hacer combinaciones lineales de las filas. Y eso no va a cambiar el espacio generado por ellas. Por lo tanto, estos espacios renglones son iguales, o es una manera de justificarlo, sin atender tan estrictamente a la demostración, que no va a ser como el centro de nuestra presentación. Y un ejemplo, entonces aquí nos dan S como un conjunto de 4 vectores de 2, 4, 5 componentes. Entonces 4 vectores de R5. Entonces hay que determinar el espacio generado por S. Entonces, como quieres el generado por S, colocas estos vectores columna como filas de una nueva matriz. Las pones como filas de una nueva matriz y hallas el espacio generado por esas filas. ¿Cómo lo haces? Pues a esa A le aplicas operaciones elementales para obtener su forma escalonada, y miren que aquí está la forma escalonada asociada a ella. Entonces el generado por estas va a ser el generado por estas filas. El generado por estas filas de B va a ser el generado por estas filas. Y ves que hay 3 filas no nulas y tienen asociado pivote, un 1 pivote, aquí el otro 1 pivote y aquí el 1 pivote. Eso va a ser, y como esos unos están de manera escalonada, eso hace que estos 3 vectores fila sean LI. Entonces, estos 3 vectores LI van a ser los generadores del espacio fila, y aquí los pones esos 3 vectores, y así ya dices que entonces el espacio generado por estos vectores originales va a ser el generado por estas filas, que es el mismo generado por estas otras de B, que es este de acá. Entonces así obtienes un generador LI, es decir, una base para el espacio generado por las columnas de S. Entonces, originalmente estos vectores no necesariamente eran LI, los pusimos como filas de una matriz y lo aplicamos a operaciones elementales para obtener un conjunto LI generador. Y ese un conjunto LI generador es una base, y eso es lo que necesitamos. En realidad, una base para el generador, una base que genere al espacio que buscamos. Ya como observación, si ves una matriz escalonada, entonces la dimensión del espacio fila R sub B es igual al número de pivotes de B. Entonces, cuando tengo una forma escalonada, la dimensión del espacio fila va a ser el número de pivotes. Entonces acá tenemos 3 pivotes, entonces el espacio fila es de dimensión 3. Lo que se corrobora porque en la base que obtuvimos tiene 3 elementos. Recuerdan que el número de elementos de cualquier base del espacio es la dimensión del espacio. Entonces, recuérdalo acá, que entonces la dimensión del espacio fila es el número de pivotes de su forma escalonada reducida, asociada a ella. Y como teorema 2, se ve una matriz M por N en la forma escalonada por renglones. Las columnas de B que contienen los pivotes forman una base para el espacio columna, y por tanto la dimensión del espacio columna es igual al número de pivotes de B. Entonces así, si B es una matriz de M por N en su forma escalonada, entonces tenemos de que entonces sus filas determinan o generan el espacio fila, sí, pero sus filas con pivote, las columnas asociadas a los pivotes, o sea, aquí en esta sería la columna, esta columna, la primera columna, la tercera columna y la cuarta columna, son las columnas que generan al espacio columna. Son las columnas LI, que es un generador y base a la vez. Entonces el teorema nos viene a mostrar cómo tenemos también una base para el espacio columna. Entonces ya tenemos
cómo obtener una base para el espacio fila y una base para el espacio columna. Y aquí, bueno, aquí tenemos esa segunda propiedad. Y ahora, yendo a la teorema 3, si tengo A de orden m por n y B, la matriz que resulta de reducir a su forma escalonada, pues los vectores columna de B que contienen los pivotes forman una base para el espacio columna de B. Y entonces los vectores columnas correspondientes de la matriz A formarán una base para el espacio columna de A. Es decir que, entonces usted tiene la forma escalonada reducida, bueno, la forma escalonada nada más, asociada a, pues entonces las columnas asociadas a los pivotes te van a indicar cuáles son las columnas de A generadores del espacio columna de A. Es decir que entonces el espacio columna de B y de A no tienen que ser los mismos, pero las columnas que los índices de las columnas que generan el espacio columna de B van a ser los mismos índices de las columnas que generan el espacio columna de A. Y eso hace que entonces la dimensión del espacio columna de A sea la misma dimensión del espacio columna de B. Y también podemos entonces reducir todo esto en estos 5 resultados. Que el espacio fila R sub A de A va a ser el espacio fila de su forma escalonada, y que el rango va a ser el número de pivotes de su forma escalonada. El rango de A va a ser el número de pivotes de su forma escalonada asociada, y que la dimensión del espacio fila de B es la misma dimensión del espacio fila de A, que va a ser ρ, y que la dimensión del espacio columna va a ser también ρ, el espacio columna asociada a B, y que la dimensión del espacio columna asociada a B es la misma dimensión del espacio columna asociada a A. Entonces, los espacios fila van a ser iguales, los espacios columna de A y de su forma escalonada no tienen que ser los mismos, pero sus dimensiones son iguales. Y luego, entonces, la dimensión del espacio fila y la dimensión del espacio columna son la misma, sin ser los mismos espacios. Ahora vemos una definición. Entonces, el rango de una matriz denotado con esta letra griega llamada ρ, y lo leemos ρ de A, es la dimensión de los espacios fila y columna, de cualquiera de los dos, porque tienen la misma dimensión. El rango es la dimensión de un espacio fila o un espacio columna asociado a la matriz. Y ahora veamos relaciones con el espacio nulo o núcleo de la matriz A. Entonces, sea A de orden m por n y B de orden m por n, la matriz que resulta al reducir a su forma escalonada. Entonces, el núcleo de A va a ser igual al núcleo de B. Y el espacio fila de A va a ser el espacio fila de B. Eso va a ser muy bueno, que no solamente son iguales los espacios fila, sino que también son iguales los espacios nulos. Y la dimensión del espacio nulo es igual al número de parámetros o variables libres en la solución del sistema equivalente reducido Bx igual 0. Entonces, ese número de parámetros va a ser la dimensión del espacio nulo, y la dimensión del espacio renglón de B es igual al número de variables principales del sistema Bx igual 0. La dimensión de ese espacio renglón de B es igual al número de variables principales del sistema Bx igual 0. Entonces, así, recuerden que las variables principales son las que son asociadas a pivote, y los parámetros son las variables libres, las que no están asociadas a pivote, y además en las que cuando escribes el sistema equivalente quedan todas las otras variables principales en términos de las variables libres, que las vamos a llamar entonces parámetros. Y el número de variables principales más el número de parámetros siempre me va a dar el número de columnas. El número de variables principales más el número de parámetros siempre va a dar el número de columnas de la matriz. De todos estos hechos se deduce el siguiente teorema. El teorema 4 dice que si una matriz es de orden m por n, entonces la dimensión del espacio fila más la dimensión del nulo es n, el número de columnas.
y la dimensión del espacio columna más la dimensión del espacio nulo también es n. Es decir, que rodea más nudea siempre es n. Rodea más nudea, es decir, el rango más la nulidad siempre da el número de columnas de la matriz. Y como teorema 5, si A es de orden m por n, cada vector del espacio renglón de A, R sub A, es ortogonal a todo vector del espacio nulo de A. Entonces, aquí ya viene una cosa muy importante, y es la ortogonalidad de los espacios. Entonces, si A es una matriz de orden m por n, cada vector del espacio renglón de A es ortogonal a cada vector del espacio nulo de A. Es decir, que el espacio fila siempre es ortogonal al espacio nulo, como en el ejemplo inicial en el que vimos de que el espacio fila era un plano y que el espacio nulo era una recta perpendicular al plano. Es así, establecemos esta propiedad entre el espacio nulo y el espacio fila y el espacio nulo asociado a una matriz A. Y aquí, ya como un ejemplo, tenemos una matriz de orden 3 por 5 y nos piden que determinemos el espacio nulo, el espacio columna, el rango de A y el nulo de A. No nos pidieron el espacio fila. Coges la matriz, aplicas operaciones elementales para solo escalonarla y así, mire que ya con eso vas a obtener, mire que quiénes van a ser, mire que tienen pivote en la segunda columna. Bueno, el espacio nulo va a ser entonces asociado a los parámetros, y mire que los parámetros son la tercera variable y la tercera y quinta variable, porque no están asociados a pivote. O sea, las variables que no estén asociadas a pivote y que sean columnas asociadas a columnas no nulas, entonces van a ser los parámetros. Entonces tenemos dos parámetros, luego la dimensión del espacio nulo es 2 y el rango va a ser el número de columnas asociadas a pivote, también va a ser 2, y el espacio nulo va a ser el generado por, bueno, pues escribimos el sistema equivalente. Entonces aquí me queda, aquí nos muestra que x4 va a quedar en términos de x5 y x2 va a quedar en términos de x4 y x5. Entonces sí, la quinta variable y aquí vemos aplicando sustitución regresiva me queda x1 es igual a x1, x2 queda en términos de la tercera y la quinta, que son las variables libres que hemos dicho, x3 es x3, x4 queda en términos de x5 y x5 termina es x5. Y así, esto lo puedes escribir como esta partecita la podemos escribir como nos van a quedar entonces tres vectores. Entonces las 5 tuplas asociadas al espacio nulo pues van a cumplir que que cada una de ellas es combinación lineal de este vector, x1 vez este vector, más x3 veces este vector, más x5 veces este vector. Entonces me queda que el espacio nulo tiene dimensión 3 porque tiene tres vectores en este caso que hacen parte de la base, porque si los unos están en forma escalonada, estos tres vectores generadores van a ser el i. Es así, el espacio nulo es el generado de estos tres vectores y la nulidad entonces del espacio, que es la dimensión o número de elementos de esta base, va a ser 3. Entonces así tenemos el espacio nulo y bueno, aquí nos queda como que las variables entonces libres fueron x1, x3 y x5, es decir, que siempre nos van a quedar como variables libres las variables que no están asociadas a pivote. Nos quedan siempre 3, en este caso 3, a pesar de que esta columna sea nula. Sacamos la claridad en esa partecita. Entonces así ya tendremos el espacio nulo y el espacio fila. Bueno, aquí el espacio nulo y el espacio columna de A, pues miras las columnas asociadas a pivote de la forma escalonada reducida, que es la segunda y la cuarta. Entonces así la segunda y la cuarta de A
son la base para el espacio columna. Entonces es esta, 2 menos 2, 4 y 1, 3, 6. Entonces así el espacio columna va a ser generado, lo ponemos por 2 menos 2, 4 y 1, 3, 6. Y así, si es generado por estos dos que van a ser el I, entonces la dimensión del espacio columna, que es el rango de la matriz A, va a ser 2. Aquí también nos agregaron el espacio fila, aunque no se pidieron, y recuerden que el espacio fila va a ser de la forma escalonada, tomas las filas no nulas. Entonces aquí me queda esta, que es la primera fila, es el generador del espacio fila, y la segunda, o sea, 0, 1, menos 3 medios, 1 medio, 1, y la otra 0, 0, 0, 1, 3 cuartos. Esas van a ser las generadoras del espacio fila. Entonces aquí tendremos espacio nulo, espacio fila, espacio columna y tendremos la dimensión del espacio nulo, la dimensión del espacio fila, la dimensión del espacio columna, que van a ser iguales, y que la dimensión del espacio columna más la dimensión del espacio nulo va a ser el número de columnas de la matriz original, que era 1, 2, 3, 4, 5. O sea que va a ser n como lo establecimos antes. Ahora veamos las relaciones con el rango de una matriz A. El teorema 6, si yo tengo una matriz ya cuadrada, entonces esa matriz cuadrada va a ser invertible, es decir, va a tener inversa multiplicativa, es decir, va a existir otra matriz denotada con a la menos 1, a la super menos 1, tal que a por a super menos 1 me va a dar la identidad. Eso vamos a entender como matriz invertible. Y esa matriz es invertible solo si la nulidad de A es 0. Es decir, cuando el espacio nulo solamente tiene al vector 0 del espacio. El espacio Rn. Y cuando el rango de A es todo n, es el número de columnas. S. Entonces una matriz va a ser invertible cuando la nulidad es 0 y cuando el rango es n. El teorema 7 ya nos habla de que si A es una matriz ya no necesariamente cuadrada de orden m por n, entonces el sistema AX igual B tendrá solución solo si ese vector de términos independientes pertenece al espacio columna. Y entonces así, pues, esto es en realidad muy sencillo de demostrar, es porque cuando usted, este sistema que quiere resolver, lo escribe así, esta es A, con columnas C1, C2 y Cn, y este es el vector de incógnitas, y este es el vector de términos independientes B. Cuando escribes de esta forma, en realidad se puede ver, bajo la definición de multiplicación de matrices por vectores columna, que eso se puede ver como la combinación lineal de las columnas, este producto matricial antes del igual, se puede ver como la combinación lineal de las columnas de A. Y así, eso me queda igual a B, es decir que B es combinación lineal de las columnas de A. Entonces, cuando hay solución, cuando existe ese vector x1, x2, A hasta xn, tal que A por sx da B, es porque se da esta igualdad. O sea, es decir, cuando B es combinación lineal de las columnas. Y el conjunto de las combinaciones lineales de las columnas de A es el espacio columna de A. Es decir que ese sistema tiene solución siempre y cuando ese B, el vector de términos independientes, pertenezca al espacio columna de A. Y ya una nota es que el teorema anterior entonces establece que para que un sistema de X igual B tenga solución, es necesario y suficiente que el rango de la matriz A sea el rango de la matriz aumentada con el vector de términos independientes. Y que ese rango de la matriz A va a ser igual al rango de la matriz aumentada si solo si B pertenece al espacio columna de A. Y bueno, pues el rango de A va a ser diferente del rango de la matriz aumentada si B no pertenece al espacio columna, y así el sistema no tendrá solución o será un sistema inconsistente. Y ya vemos aquí un ejemplo. Tenemos un sistema de 3×3, sistema de ecuaciones no homogéneo, y le dicen que vea a ver si tiene solución. Escribe su matriz equivalente, su matriz aumentada equivalente, aplica sus operaciones elementales y llegas a la forma escalonada. Y miras que en su forma escalonada
esta última fila me quedó antes del igual todo nulo igualado a algo diferente de cero. Es decir, que esta ecuación, la ecuación equivalente a esta fila, es la ecuación 0 igual 1. Es decir, llegamos a una igualdad falsa, porque el 0 no es un 1. Entonces, cuando usted llega a una igualdad falsa, recuerde que dice que el sistema no tiene solución. Y eso muestra que entonces el rango de A, que es el número de pivotes de la forma escalonada reducida, que en este caso es 2, me quedó diferente al rango de la matriz aumentada, que en este caso me quedó 1, 2, 3. Entonces el rango de A es 2 y el rango de la matriz aumentada es 3. Eso confirma que B no pertenece al espacio columna, por ese resultado que ya hemos visto. Si el rango de A es diferente del rango de la matriz aumentada, entonces el sistema no tiene solución, es decir, el vector de términos independientes B no pertenece al espacio columna. Y ahí ya termina entonces nuestra presentación y lectura a Clara Elena Mejía Laverde en su libro Álgebra Lineal, módulo 6 para este curso. Y aquí ya tienen los ejercicios, son más o menos 21 ejercicios, en el que el primero te piden que si te dan una matriz en forma escalonada, encuentres la base para el espacio renglón y una base para el espacio columna y determine también el rango. Entonces, ¿cuál es la base para el espacio renglón, espacio fila? ¿Cuál es la base para el espacio columna? Y determina el rango de la matriz, es decir, el número de columnas asociadas a pivote. Y ya los demás para entrenar. Y el último ya son preguntas. Si tengo una matriz de orden M por N y si las columnas son LI, ¿cuál es el rango de A? Deduce cuál es el rango de A y cuál es la relación entre el número de filas y el número de columnas. Y si las columnas de A son un generador de RM, generan a todo RM, entonces ¿cuál es el rango de A y cuál es la relación entre M y N? Y si las columnas de A forman una base para RM, o sea que son linealmente independientes y generan RM, entonces ¿cuál es la relación entre M y N? Entonces ya, primero si generan y el segundo si son base las columnas de A. Entonces así ya haces deducción de ella, y ya en el siguiente video te muestro cómo hacemos eso con la pizarra y presentarte esos ejemplos nuestros con pizarra de manera manuscrita en tiempo real en la pizarra llamada OneNote. Y en el tercer video te muestro esta presentación de este módulo 6 pero en cuadernos Júpiter, para mostrarte este espacio de experimentación que te va a permitir aprender haciendo, aprender experimentando. Muchas gracias.